El pueblo de Israel, sintiendo aún en sus manos el peso del oro egipcio y la urgencia de su partida, fue guiado por la presencia indiscutible de Dios. La imponente columna de nube se movía delante de ellos de día, protegiéndolos del sol abrasador del desierto, y por la noche se transformaba en la columna de fuego, un faro de luz y calor en la fría oscuridad. Esta guía, constante y sobrenatural, aseguraba a los 600.000 hombres a pie, a sus familias y a la vasta multitud mezclada que se había unido a ellos, que su camino no era un escape caótico, sino una marcha divinamente ordenada. Sin embargo, Dios no los llevó por la ruta más corta, aquella que atravesaba la tierra de los filisteos, pues conocía la debilidad de su pueblo. Temía que, al enfrentarse a la guerra inmediatamente, los israelitas se desanimaran y desearan volver a la supuesta seguridad de la esclavitud. Por el contrario, Dios los condujo deliberadamente hacia el sur, hacia la boca del desierto del Mar Rojo, Yam-Suf, llevándolos a una trampa geográfica que confundiría a sus perseguidores. Mientras Israel se movía, el luto en Egipto se desvaneció, reemplazado por la furia y la codicia. El faraón, que había perdido a su primogénito y cuyo corazón había sido humillado por la muerte, se encontró de nuevo bajo la influencia de su orgullo imperial y la presión de sus siervos, quienes se lamentaban: ¿qué es lo que hemos hecho, que hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? El arrepentimiento del faraón no fue por su maldad, sino por la pérdida económica de su mano de obra. Restaurando su arrogancia, movilizó la espina dorsal de su poder. 600 carros escogidos, lo mejor de su caballería y toda la maquinaria militar restante. Su objetivo ya no era simplemente la negociación, sino la recuperación violenta de los fugitivos y la restauración del honor herido de Egipto. Dios, conocedor del corazón del faraón, permitió este movimiento, pues había predicho a Moisés que permitiría que Faraón persiguiera a Israel para que, en la confrontación final, yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El pánico se apoderó de los hijos de Israel. Acampados junto a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, escucharon el estruendo creciente de los carros y la caballería. La nube de polvo del ejército egipcio que se acercaba era una visión aterradora. Estaban atrapados. Frente a ellos, una barrera de agua infinita. Detrás de ellos, la aniquilación. La fe, que había sido encendida por el espectáculo de las plagas, se derrumbó ante la inmediatez del terror. El pueblo, en su desesperación, se volvió contra Moisés con amargura punzante. Sus reproches fueron un lamento de miedo y desconfianza. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. En ese instante, la esclavitud les parecía preferible a la incertidumbre de la libertad. Pero Moisés, en el ojo de esta tormenta de pánico, se mantuvo inquebrantable. Su respuesta es un eco de la voz divina. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios instruyó a Moisés a dejar de clamar y a actuar. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. El plan era ahora claro. Dios usaría el mar para la liberación y la venganza. El primer acto de este duelo sobrenatural fue la intervención de la columna de nube. Se movió de la parte delantera de la multitud a la retaguardia, situándose entre el campamento israelita y el ejército egipcio. Para Israel, la nube brillaba con una luz protectora que iluminaba su campamento y les daba esperanza en medio de la noche. Para los egipcios, se convirtió en una espesa pared de oscuridad y tinieblas, impidiéndoles acercarse, ver u hostigar a los israelitas durante toda la noche. Esta barrera invisible
El primer escudo de Israel neutralizó al ejército egipcio, dándole a Moisés el tiempo necesario para completar el milagro. Moisés, entonces, extendió su mano sobre el mar. El milagro no fue instantáneo, sino una obra majestuosa y gradual de la naturaleza bajo control divino. Y quitó Jehová el mar con fuerte viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Un viento poderoso sopló implacablemente, creando una sequedad milagrosa en el fondo del mar y apilando las aguas en muros imponentes a la derecha y a la izquierda. El pueblo de Israel, confiando en la palabra de Moisés, comenzó a pasar por el medio del mar sobre la tierra seca, bajo la protección de la luz de la nube. La procesión fue larga, pero segura. Al amanecer, el faraón, ignorando la advertencia sobrenatural de la nube de oscuridad, vio el paso seco y, en un acto de orgullo ciego, dio la orden fatal de perseguirlos. Los carros de guerra y la caballería de Egipto se lanzaron a la trampa entrando en el fondo del mar. Pero mientras los egipcios estaban en medio del paso, la venganza divina comenzó, y Jehová entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que se les dificultara el marchar. La tierra seca se convirtió en lodo profundo y pegajoso. El pánico se apoderó de las filas. El gran ejército se dio cuenta, demasiado tarde, de la verdad. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios ordenó a Moisés extender su mano una vez más sobre el mar. Con la llegada del amanecer, Moisés cumplió la orden, y el mar, que había sido detenido, regresó a su fuerza e inundó al ejército egipcio. La pared de agua se derrumbó sobre los carros, la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar. No quedó de ellos ni siquiera uno. El mar Rojo se cerró, tragando al faraón y a todo su poder militar. El pueblo de Israel vio a sus opresores, el último símbolo de su tiranía, muertos en la orilla del mar. El último acto de liberación fue también un acto de juicio total. El gran hecho de salvación tuvo un efecto transformador en Israel. El miedo a los egipcios se reemplazó por el temor a Jehová, y el pueblo no solo creyó a Jehová, sino también a Moisés, su siervo. La fe de la nación se reafirmó, y la respuesta espontánea fue el canto de Moisés y María, Éxodo 15, la primera gran celebración épica de la liberación. La puerta de la esclavitud se cerró con el Mar Rojo, y la nación estaba por fin irrevocablemente libre.